Pero cuando tenemos una vida agradecida de lo que Dios ha hecho por nosotros, lo poquito que nos llegue, somos agradecidos porque sabemos que no merecemos nada. No merecemos nada, mereceríamos el infierno, merecemos el infierno, merecemos lo peor porque no somos buenos. Sin embargo, a Dios le plugo en su infinita misericordia bendecirnos. Así que lo poquito, lo mucho que me llegue, soy agradecido con Dios. Y muchas veces la falta de gratitud es falta de entender la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Palabra, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el contexto de Lutero, estas palabras sonaban muy diferentes a como quizás nosotros las asimilamos ahora. Usted lee este texto y dice, bueno, sí, eso está bien, eso es verdad, eso lo dice la Biblia. Pero en el contexto que Lutero leyó este texto por primera vez, todo tenía un precio, todo se basaba en pagar por lo que sea, por la salvación, y que había de todo tipo de reliquias sagradas estaban y había que pagar por verla. Y cada vez que tú pagabas, o estaba la compra de indulgencia, la salvación se vendía, porque todo tenía un precio, absolutamente todo. Y cuando Lutero lee todo esto y ve que la Biblia dice que no tenemos que pagar, que la justificación viene por medio de la fe, no por las obras que podamos hacer, no porque paguemos un precio. Esto fue revolucionario. Y yo me imagino a Lutero en ese momento, cuando leí este texto, que piensa en todas las cosas que la gente tenía que hacer para acercarse a Dios, y de repente ver que lo único que necesitamos es la fe, es conocer la gracia de Dios, es conocer que la salvación es totalmente gratis, que es un regalo. Esto revolucionó el corazón de Lutero. Y nosotros muchas veces nos olvidamos de lo que significa disponer de la gracia de Dios. Yo hago la pregunta, hoy es similar la situación. Hoy la gente ve que todo tiene un precio, que todo tiene un costo. Y yo me atrevo a decir que en muchos casos sí. Yo no le voy a decir que todo el mundo piensa que todo tiene un precio, pero mucha gente piensa que sí, que para poder servir al Señor, que para hacer lo que vamos a hacer, que para poder crecer, que para poder echar para adelante necesitamos pagar por todo. Y nos olvidamos que el precio más grande ya fue pago, que Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros y que esta salvación es gratis. Hablar del tema de la gracia de Dios es un tema un poquito delicado y que a la gente no le gusta mencionar, porque la gente siempre piensa que debe hacer algo para ganarse la salvación. El orgullo muchas veces nos lleva a pensar que nosotros jugamos un papel trascendental en nuestra salvación y no nos damos cuenta que todo lo que había que hacer ya Jesús lo hizo en la cruz del Calvario, y que si hoy estamos aquí es porque somos agradecidos, es correspondiendo al amor que Dios nos ha mostrado, que Dios nos ha dado, que nosotros no podemos hacer nada y que todo lo que había que hacer Él lo hizo. Pero curiosamente al ser humano le fascina ganarse las cosas, hacer un esfuerzo tal que Él diga, sí, pero yo merezco que Dios me bendiga, yo merezco que Dios me tome en cuenta porque yo hice esto, yo oré, yo hice aquello. Y tú puedes hacer lo que tú quieras, pero nosotros no merecemos el favor de Dios, nosotros no merecemos la gracia de Dios. Por eso se llama gracia, porque es un regalo inmerecido. Y Lutero contrarrestó esta idea que tenía la Iglesia Católica, que siempre había que pagar por algo. Todavía hoy tú cometes un pecado y te tienes que hacer tantas cosas, tienes que ofrecer esto, tienes que hacer aquello, para que se te puedan perdonar esos pecados. Hermano, no es así. La Biblia dice que somos salvos por medio de la fe, que somos justificados por la fe. ¿En quién? En Jesucristo, porque Él murió por nosotros. Y si hay algo por lo que nosotros debemos estar agradecidos hoy, es por el hecho de que podemos decir que somos salvos por la pura gracia de Dios, no por nuestras obras, para que no nos gloriemos. Hoy día nosotros debemos de tomar en cuenta ese detalle, y debemos de tomar en cuenta que si debe haber un mensaje que nosotros tenemos que proclamarle al mundo como protestante, es el mensaje de la gracia de Dios, es el mensaje del favor de Dios, es el mensaje de que somos salvos y que esta salvación es totalmente gratis. Pero muchas veces hablamos de tantas cosas y la gente no entiende lo que significa ser salvos por gracia. Y es curioso, pero cuando tú le dices en cuanto al tema del evangelio y la salvación, tú pones dos religiones, y una tú la pones diciendo que hay que hacer ciertas cosas para poder ganarse la salvación, y otra tú la pones diciendo que tú no tienes que hacer nada. Créame que cuando la gente siente que puede hacer algo para ganarse el mérito a la salvación, lo hace. Y parece curioso, parece extraño, pero la gente quiere sentir el estatus, el poder y decir que se ganó las cosas. Pero en el evangelio no funciona de esa manera. En el evangelio somos salvos por pura gracia. Y lo único que nos hace servir al Señor es el agradecimiento genuino de que Dios ya nos salvó. Venimos a la iglesia porque somos salvos, no porque vamos a ser salvos al final, a ver si a Dios se le ocurre, por las obras que hicimos, por el bien que hicimos.
No, hermano, no consiste en eso. No depende de lo buenos que seamos, de lo bien que nos portemos. Depende del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y si hay un mensaje que nosotros como iglesia debemos enarbolar hoy, es el mensaje de la gracia de Dios. Por eso uno de los principios de Lutero en la Reforma era la sola gracia de Dios. Y yo creo que si hay un mensaje que tenemos que proclamar constantemente es este: la sola gracia de Dios. Por eso Romanos capítulo 5 versículo 1 dice claramente: somos justificados por medio de la fe. La fe en nuestro Señor Jesucristo, con eso es suficiente para tener paz para con Dios. No necesitamos pagar absolutamente nada. Lamentablemente en los tiempos de Lutero tenías que comprar una indulgencia. Tú pagabas por este documento firmado y sellado por el Papa, y eso te aseguraba la salvación. Era lo que la iglesia predicaba. Y todo el mundo pensaba que podía pagar un precio para ganarse el favor de Dios. Pero cuando nosotros entendemos el amor de Dios, nos damos cuenta que no hay precio que nosotros podamos pagar. Y justamente esa actitud es lo que nos hace vivir rendidos ante el Señor, reconociendo que toda mi vida tiene que estar rendida a Él, porque por más que yo haga, yo no puedo pagar el sacrificio que Jesús hizo por mí. Entender esa verdad, hermano, nos hace vivir para Dios, nos hace entregarle nuestro corazón, nos hace saber que no hay nada más importante en nuestras vidas que servir al Señor, que honrarle a Él. Por eso le digo, hay muchos temas de los que tú pudieras hablar cuando te toque hablarle a alguien de Jesús. Háblale de la gracia, predícale de la gracia. La gracia nos lleva a tener una vida de gratitud. Por eso mucha gente hoy se queja cuando no tiene las cosas que quiere. Pero cuando tenemos una vida agradecida de lo que Dios ha hecho por nosotros, lo poquito que nos llegue, somos agradecidos porque sabemos que no merecemos nada. No merecemos nada, mereceríamos el infierno, merecemos el infierno. Merecemos lo peor porque no somos buenos. Sin embargo, a Dios le plugo en su infinita misericordia bendecirnos. Así que lo poquito, lo mucho que me llegue, soy agradecido con Dios. Y muchas veces la falta de gratitud es falta de entender la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Es simple y sencillamente eso, lo poquito que me pueda llegar, el hijo que Dios me dio, la comidita que el Señor me dio, la casa, el techo, el apartamento o la casa prestada, lo que sea que llegue a mi vida, para mí es un extra porque yo no lo merecía. Y eso nos hace estar agradecidos del Señor. Lo poco o lo mucho es gracias a su gracia infinita.